Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Comunidad Red, este espacio, esta casa virtual que abrimos cada sábado para que juntos podamos encontrarnos con Dios. Y en este momento estamos muy contentos porque tenemos el privilegio de tener una visita ilustre. Yo estoy muy feliz porque él es un amigo, de estos amigos como pocos. Así que les presento, ustedes ya lo ven en pantalla, a Abraham Cabezas. Él es pastor allí en Santiago. Y estamos contentos, en realidad, Abraham, bueno, tenemos muchas historias juntos, estudiamos juntos, fuimos compañeros ahí mucha historia. De hecho, antes de grabar este podcast ya teníamos como 3 episodios grabados de pura conversa, empezamos poniéndonos al día ahí, ¿no? Ya empezamos como hace 4 horas y ahora estamos aquí para poder dejar el registro de esta conversación que se viene muy interesante. Abraham, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, Dani, feliz de poder acompañarles y feliz de poder estar con ustedes en esta comunidad que ustedes están desarrollando, en este modelo de vivir como Jesús nos enseñó. Y si podemos aportar, podemos dar una manito en algo, aquí estamos. Y con mayor razón cuando hay un amigo. Hay una invitación de alguien que tú quieres, que tú amas con todo tu corazón. Así que gracias Dani por la confianza y por el cariño de igual forma. No, Abraham, gracias a ti de verdad. Nosotros fuimos vecinos incluso ahí cuando estudiábamos y por ahí después van a salir anécdotas si en alguna otra ocasión tenemos a Abraham ahí. Me salvó de muchas pruebas, ¿no? Algunos exámenes harto. Por ahí. Hay harto material. Así que gracias, Abraham. Mira, ¿y te parece que podamos...? Mira, yo te voy a hacer como una pequeña introducción para los que no... Quizás primera vez que nos están viendo. Nosotros estamos desarrollando una serie en Comunidad Red que es Redcast. Una nueva modalidad es el nombre de la serie. Exactamente. Nosotros creemos que en el diálogo, en escucharnos, en dialogar, el Espíritu de Dios puede estar presente y podemos nosotros también reflexionar ahí en sus casas. De hecho, siempre los motivamos en cada episodio, que ustedes sigan la conversación en sus casas, en sus mesas, sigan hablando porque queremos hablar de temas interesantes. Mira, Abraham, quiero contarte que nosotros hicimos una encuesta ahí por Instagram, por nuestras redes sociales. Y entre todos los temas, porque la pregunta fue, ¿qué temas te gustaría que se hablen más en las iglesias? Y sabes, hubieron muchos temas allí, los categorizamos, pero uno que llama mucho la atención, inclusive ahora en septiembre, ¿no? Que como chilenos celebramos las fiestas patrias, ya algunos empiezan a pensar en la empanadita, ¿no? A algunos ya les suena la guatita ahí, porque en septiembre nosotros recordamos las fiestas patrias, y qué mejor que poder hablar junto con Abraham acerca de la sociedad, el cristiano en la sociedad, cómo relacionarnos con la sociedad. Yo quisiera entrar de lleno porque, mira, nosotros, Abraham, vivimos el año pasado lo que fue el estallido social. Bueno, tú vives en Santiago, en la capital. Yo no sé, ¿cómo se vivió el estallido por allá? Mira, acá fue interesante en el sentido de que Santiago cambió. Mis padres viven en Quinta Normal, que es una comuna que está en el sector sur-poniente aproximadamente, mientras que yo vivo en una comuna que está más cercana al centro. Entonces teníamos que cruzar por lugares principales, entre ellos la famosa Plaza de la Dignidad o Baquedano, y ahí literalmente era un campo de guerra. Muchas veces había que buscar otras rutas alternativas, porque todos los días era protesta. No sé si allá es igual, pero llegó un momento que todos los días era protesta. Cuando empezaron los toques de queda, todos los días había fogatas, había barricadas, carabineros, se quemaban autos, había no sé, una desdicha, un dolor, una rabia, una impotencia de la gente, y que acababa con todo. Lo más duro de esto es que a mí me tocaba igual andar en la noche, y mientras no hubo toque de queda, tratamos de movernos lo más posible en la noche. Incluso salimos con algunos amigos, no a protestar ni nada, sino a llevar gente en nuestros autos hacia sectores donde ellos vivían, porque al cortarse la movilización, al cortar las calles, tanto por seguridad o también por las protestas, la gente no podía volver a sus hogares. Entonces quisimos ser un poquito más relevantes para ellos y ver qué hacer, y salimos con un amigo, y que si me está viendo hoy, yo le mando saludos, y con un auto tomábamos gente y la acercábamos lo más que podíamos a avenidas principales para que ellos pudiesen llegar a sus casas.
Oye, qué bueno eso de poder igual ayudar en ese momento. Sabes que yo me recuerdo, acá en Concepción también fue, y fue como explosivo, ¿no? Fue de un Es que fue momento a muy otro. rápido. Sí, fue muy rápido. Nosotros estábamos con mi esposa es brasileña, y ella me preguntaba qué estaba pasando, porque justo nosotros estábamos trabajando en una iglesia, justo había un evento allí, salimos y estábamos cerca del Sodimac, Home Center Sodimac, y vemos, lo primero que vemos, a alguien con un plasma, corriendo, Ah, y de repente saqueo, otra perfecto. persona con un saqueo. Sí. Y mi esposa de Brasil no entendía qué estaba pasando y yo tratando de explicarle, no pasa nada, pero al final sí pasaba algo, ¿no? Y al final era todo un tema. De hecho, ese Sodimac se quemó al final completamente, ya no existe acá en Concepción. Y fue un tema, mira, y tú estabas diciendo que algo que me llama mucho la atención, Abraham, de que eh, gente descargaba su dolor, ¿no? Su molestia. ¿Cuál crees tú que es quizás ese problema que se desencadenó en Chile o quizás también en otras partes? Aquí nos siguen de otras partes del mundo, porque eso no fue solamente en Chile, ¿no? En toda Latinoamérica, inclusive en otros continentes, había un descontento generalizado. Eh, ¿Cómo podemos leer esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál crees tú que quizás es el problema más grande que tiene la sociedad el día de hoy? Yo creo que hoy la gente no confía en nadie, Dani. Mm, Y si ahora hacemos reflexionar a nuestros amigos que nos están viendo, si les preguntamos a ellos si confían al 100% en alguien, yo creo que algunos la van a dudar, porque mm, no podemos confiar en todo. Y yo creo que hoy la gente procura buscar soluciones en los organismos que deberían dar solución. Si yo tengo un problema de salud, voy a ir a una clínica, un hospital que me solucione el problema. Si yo tengo un problema legal, voy a ir a la justicia, voy a demandar, voy a esperar que la justicia sea la que me ayude. Si tengo otro problema, voy a ir tal vez a algún organismo de gobierno o a algún sistema de seguridad, algún sistema policial. Pero hoy la gente no confía en nada, y con todo el cariño y respeto, no confía en el rubro y en la profesión que nosotros todos ejercemos. La gente no confía en los pastores. claro. Pero yo creo que el problema en esencia no es la institución en sí, porque la Mm. institución la conforman personas. Y yo creo que Personas, las claro. personas son las que destruyen la imagen de la institución. Entonces, hoy la gente no confía en ninguna institución porque las instituciones, cuando tuvieron que posicionarse o solucionar algo, incluida las religiones, lo espiritual, no hubo una solución. Hubo Mm. silencio, hubo, no sé, alguna forma de descartarse o de vivir en otra realidad diferente. Entonces yo creo Mm. que hay un descontento porque hay desconfianza. Nadie confía en nadie, menos en las instituciones que deberían ayudar a la comunidad y ayudar a la gente. No sé si hoy hay esperanza en ninguna de estas instituciones. Claro, y comenzando por los gobiernos, ¿no? Por el gobierno de turno. Se ha perdido también la confianza principal, ¿no? De gobiernos, de sistemas. Y como bien tú dices, el problema está en las personas al final, porque las instituciones no son más que equipos de personas. Correcto, y en Eh, la filosofía de ellos puede que todo sea lindo. O sea, tú bien decías, hoy hay un gobierno que es de un sector político, pero el gobierno anterior era de otro sector político, y pueden mm, ir cambiando los gobiernos de distintos sectores, de derecha, de izquierda, de centro, partidos más progresistas, partidos más, qué sé yo, reformados, otros más ortodoxos, pero al final en la teoría es bonito. Si uno lee documentos, lee la filosofía de ellos, es fascinante y tú te convences, pero después te das cuenta que en la práctica las cosas son totalmente distintas. Sabes, Abraham, tú dijiste algo que igual me llamó mucho la atención, eso de perder la confianza, ¿no? Em, que se ha perdido la confianza, e incluso las mismas religiones, las mismas iglesias en ese sentido, en la estallido social, guardaron más silencio, ¿no? Generalmente las iglesias pueden estar al margen de todo eso. Yo el año pasado estaba trabajando en un colegio, era capellán allí, un colegio céntrico en Concepción, y todavía me recuerdo que un día iba saliendo del trabajo, en todo este contexto de marchas, y vi grande afuera un graffiti que decía: Jesús iría a marchar, Uh, Jesús iría a las marchas. Y me quedé reflexionando en eso, después en la micro y todo.
¿Qué piensas de esa frase? ¿Qué piensas de ese graffiti? ¿Cómo podemos ver esto? Porque hay muchos que claro, proponen un cristianismo un poco alejado de la sociedad, alejado de esto de las marchas, de las presiones, del exigir, ¿no?, soluciones, de luchar por la justicia, pero vemos también esta postura. Oye, Jesús sería el primero en estar ahí, ¿no?, en las marchas. ¿Cómo podemos ver esto, Abraham, según ahí tu visión? Ay, señor, tú que me preguntas cosas complicadas, Daniel Orellana. No sé por qué acepté esta invitación hoy. No, vamos a tratar de ser lo más sinceros posible y buscando un camino de construir juntos alguna aproximación a esto. Mira, no quiero darme una vuelta tan larga, pero mi hija es uno de los factores más fundamentales para encontrar respuestas a cosas de la vida. Ella no entendía por qué la gente tenía tanta rabia. Ella no entendía por qué la gente rompía cosas que a ellos mismos les servían. Ella no entendía por qué robaban, no entendía por qué el fuego, no entendía por qué aquellos que deberían proteger atacaban, pero aquellos que no tenían que atacar también trataban con mucho odio. Entonces al final Anaís muchas veces me preguntaba, Anaís tiene 9 años, ¿por qué pasa todo esto? Entonces ahí uno empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo le explica a una niña de 9 años que ve que ya no se puede ir a la escuela tranquila, que ya no podemos ir a algún parque tranquilos porque empiezan manifestaciones? Y lo duro de la sociedad, o sea, en sectores más orientes de Santiago, las marchas eran carnavales, eran festivales. Y en sectores más norte, más marginales, eran guerras. Y Dani, claro, eran guerras, donde fuerzas policiales y militares cumplen su rol. Y se enfrentaban, ¿no? Pero hay enfrentamientos directos, o sea, es una guerra. ¿Cómo le explicas a una niña quién es el culpable? ¿Cómo le explicas a una niña dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no hace nada si ellos son hermanos? Imagínate, una niña viendo que en ese mundo, en esa realidad, todos son hermanos. Entonces, para mí fue muy fuerte que mi hija experimentara el olor a lagrimógena. Papá, ¿qué es ese olor? Y después que se acostumbre, papá, mira, hay olor a lagrimógena, otra vez tirar lagrimógena. Que mi hija descubra cuál es la diferencia entre una sirena de carabineros, una sirena de una ambulancia y una sirena de bomberos. Entonces, cuando tú me preguntas si Jesús hubiese ido a marchar, yo voy a dar mi opinión personal. Más de alguna vez me preguntaron, Pastor Abraham, ¿pero qué pasa con Jesús en el templo? ¿Te acuerdas cuando Jesús dejó la grande en el templo y echó a todos para afuera? Ahí sí, en Mateo 21. Entonces, claro, Jesús entra al templo y echa a todos los que estaban vendiendo, da vuelta a las mesas, echa a los cambistas y queda la grande. Entonces, yo me preguntaba, ¿eso era un acto político? ¿Eso era una protesta social? Vi muchos memes de eso. Pero desde mi perspectiva, cuando uno empieza a analizar, eso era un acto de adoración. Ese era el templo. Eso tipificaba al Mesías. Y ese patio donde se estaba vendiendo era el patio para los gentiles, para que los gentiles tuviesen alguna aproximación pequeña a la salvación. Pero claro, la política de aquel tiempo había transformado ese patio en un patio de venta, de comercio. Y antes los que venían a sacrificar al templo, que viajaban de otras ciudades, tenían que traer su cordero, tenían que traer su becerro, cuidarlo en el camino, porque tenía que haber un sacrificio para mostrar arrepentimiento y buscar el perdón. Ahora no, ahora daba lo mismo, tú llegas nomás y ahí te venden. Si tú eres humilde, compras una tórtola, compras una paloma. Si tú tienes más recursos, compras un becerro. Entonces, no sé, banalizaron algo espiritual. Claro. Entonces, yo veo en un Jesús que Jesús no viene a cambiar un sistema desde las cúpulas hacia abajo, sino que le empieza a moverse desde las bases. Él creció en un ambiente duro, Dani. Y aquellos amigos que les gusta mucho la lectura, hay una escritora que se llama Ellen White que escribió un libro muy bueno llamado El deseo de toda la gente. Y ella habla que Jesús vive en una cultura corrompida, en una cultura opresiva, donde hay abuso de extorsión, de intolerancia, de crueldad. Están los romanos, por un lado, que tomaron el territorio
y era una colonia romana. Claro. Por otro lado, tenemos a los fariseos, que eran los que deberían cuidar al pueblo con la sana doctrina y la ley, pero tal vez no lo hacían, eran los guías espirituales. Los saduceos, que eran más aristocráticos, que tenían el dinero, pero no creían en muchas cosas espirituales. No creían en ciertos intervencionismos de Dios, en los milagros, en los ángeles, en la resurrección. Y por otro lado tenías a las más duras, los celotes, que eran la rebelde. Ellos buscaban un libertador terrenal, un libertador que destruyera Roma. Ahí tenemos a Barrabás, el famoso Barrabás que sale en las películas. Él Claro. se lo atribuye directamente con un celote. Entonces Jesús también vive en una sociedad así, donde tenemos al gobierno de turno, que era la dinastía de Herodes. Claro. Entonces al final Jesús también nace en ese contexto. Pero yo no veo un Jesús cambiando esa realidad, porque él sabe que esa realidad tal vez no va a mejorar. Pero sí veo cambiando corazones, moviéndose donde están los pobres, donde están los rechazados, donde están los parias de la sociedad. Ahí está Jesús. Pero fíjate, Jesús también está con el rico. Jesús también está con el aristocrático. Jesús también está con el político. También está con el guía espiritual. Está con todo. O sea, para Jesús son todos su hijo y son todos hermanos, es transversal. Qué interesante, ¿no? Y mira, yo creo que, bueno, para los que seguimos a Jesús con pasión, apasionadamente, Jesús es nuestro ejemplo. O sea, ser un poquito más semejante a Jesús, creemos que puede darnos no solamente felicidad a nosotros, sino a los que nos rodean. Y ese es nuestro ejemplo, nuestro parámetro. Por eso esta pregunta, que es un poquito complicada, ¿no? Pero Sí, en realidad lo que tú hablaste es clave. O sea, Jesús se movía en otros parámetros. Jesús sabía que el mayor cambio no era el cambio de persona a persona. Él habló de una semilla de mostaza, ¿no? Que su reino era como una semilla de mostaza pequeño, tan pequeño, una acción pequeña que iba a cambiar. Pero una y acción su primera pequeña. línea eran apóstoles que eran hombres comunes. O sea, no eran ignorantes, Claro. pero eran gente común, era gente normal, Exacto. ciudadanos de a pie. Exactamente, exactamente. Y sabes tú, viendo el modelo de Jesús, viendo cómo él actuaba en una sociedad tan segmentada, que también tenía tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta opresión, entendiendo eso, viendo ese como nuestro parámetro, ¿cómo nosotros como cristianos podemos involucrarnos en la lucha por la justicia en el mundo? Hay algunos que opinan que quizás nosotros, como estamos esperando que Jesús venga por segunda vez, y hay predicciones en la Biblia, ¿no?, que en realidad los tiempos no van a ser mejores previos a su venida, hay muchos que viven quizás una vida cristiana desconectada del mundo actual. Y dicen, Claro. ¿para qué vamos a luchar por un mundo mejor si es que en realidad no va a venir un mundo mejor, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esta creencia? ¿Cómo nosotros poder vivir hoy, aplicar hoy cómo Jesús se relacionaba con su entorno para relacionarlo hoy en un mundo también tan segmentado, también tan lleno de odio y de injusticia? Mira, a mí me encantaría contestar esta pregunta, pero yo creo que el especialista eres tú. Para aquellos que no sepan, este hombre que está aquí es un especialista en teología de la liberación. Cuando quieran ustedes pídanle nomás información. El hombre es una máquina. Yo creo pero aprendí de ti al principio, aprendí de ti. Sí, hay muchos movimientos, incluso como bien hablábamos, la teología de la liberación, que pídale la tesis al Dani porque es un muy buen material. La teología de la liberación busca eso, busca posicionar a la iglesia en un lugar donde pueda ser un agente de cambio terrenal, donde la iglesia se transforme. Bueno, yo no debería estar explicando esto si tú eres más sabio que yo en estos temas, pero... pero tú eres el invitado, así que... Claro, tengo yo la libertad de poder explicar algo exacto. Que busca un Jesucristo que se baja de la cruz y se preocupa por los pobres, una iglesia que busca posicionarse en cambios sociales reales con los gobiernos establecidos, pero tristemente eso posiciona la fuerza en el ser humano. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que nos podemos ir a un lado donde la iglesia solo tiene que cambiar lo terrenal y olvidamos la perspectiva de reino, que también tiene que ver con la justicia. La Biblia está llena de justicia y Dios va a hacer justicia. Pero el otro extremo es irnos solo al conformismo. Yo no sé si hoy deberíamos desgastarnos por grandes causas de justicia social. Y no quiero que me malentiendan con lo que yo digo. Pero hay veces que hay poderes que nosotros desconocemos.
Y yo creo que aquí hay un poder más grande y más maligno, con efectos, no sé, universales, que quiere ver a los hijos de Dios peleando entre ellos. Y yo creo que esta es la pregunta: ¿quiénes eran los malos en los movimientos sociales? ¿Los políticos eran los culpables? ¿Era el gobierno? ¿Eran los que hicieron las cosas en gobiernos anteriores? ¿O son los que están ahora legislando? ¿O son los policías? ¿Es Carabineros? ¿Son los militares? ¿Son los encapuchados? ¿Es la primera línea? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y perdón, Dani, si yo lo digo así, pero somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos. Yo creo que aquí hay un ser que le gusta ver a los hijos de Dios pelear. Y pelear hasta que acabe con la vida de alguno de los hermanos, o sea, uno matando al otro. Y si volvemos a la Biblia, Caín logró matar a su hermano porque no podía superarlo, porque en él había rabia, había ira, había rencor. Yo no sé si en el plan de Dios está que nosotros estemos peleando entre nosotros. Entonces, a eso me refiero con estas grandes luchas sociales. Pero eso no quiere decir que nos quedemos impávidos frente a la realidad social. No sé si me explico. Sí. Hoy hay mucha instancia y oportunidad para tratar de movernos como Cristo se movía. Yo tengo varios amigos en ollas comunes. Gloria a Dios por las ollas comunes, donde tú muestras un cristianismo práctico, pero donde le dices a la gente que esto que tú traes de alimento no basta. O sea, no basta con solo llevar alimento si tú no llevas algo más allá, si tú no buscas cambiar la realidad de esa persona. No basta con ir a un asilo de ancianos a cantar 5 minutos, 10 minutos y te olvidaste de ello. No basta con ir a un hogar de niños si después ya nunca más le escribiste una carta a ese niño, fuiste para la Navidad, le dejaste un regalito y te olvidaste de él. Yo tenía un profesor de epistemología cuando yo estudié historia en una casa de estudio no cristiana, que él siempre nos decía: ustedes los cristianos tienen ese problema, ustedes hacen buenas obras porque son egoístas, lo hacen para sentirse bien ustedes, y después se van a sus casas sintiéndose personas altruistas, sintiéndose personas que son bondadosas, pero ustedes lo hacen solo para sentirse bien. Y sin olvidar la foto va... Es que eso tiene que estar en la historia del Instagram, en el TikTok. Entonces yo creo que los cambios reales se hacen cuando tú transformas vida. Y Dani, tú y yo trabajamos en la Parinacota, un sector de Quilicura muy malo, donde ahí no cambiamos socialmente la Parinacota. No nos unimos a ningún movimiento social, pero yo te aseguro que hay niños que hasta el día de hoy se acuerdan de lo que nosotros hacíamos con ellos. Cantábamos con ellos, nos reíamos con ellos, jugábamos con ellos. Dani, nunca dimensionábamos que estábamos en un lugar tan complicado. ¿Te acordás cuando casi una vez me roban el auto? Me sacaron la radio, después como que me la armaron, y después, no, es el auto del tío, del profe, déjenlo tranquilo. Y el auto después nunca le pasó nada. Exacto. Ahí nosotros estábamos haciendo cambios sociales, pero no desde un movimiento gigante, sino cambios de corazones, desde las bases, desde la gente. Yo creo que Jesús así lo hacía. Si no, Jesús hubiese ido al revés. Hubiese venido desde Herodes para abajo, desde los sacerdotes para abajo, desde los fariseos para abajo. Pero él no, él mira cómo nace Jesús. Nace con ellos mismos. Es un niño común, es un carpintero común, se mueve como un hombre sencillo, pero que hace cambios reales en el lugar donde está, en sus pequeñas esferas de influencia. Entonces, no sé si vale la pena desgastarse por eso, si no nos vamos a desgastar por cambios en nuestros pequeños círculos donde podemos generar alguna influencia de cambio. Oye, Abraham, bueno, lo que tú estabas diciendo me hizo recordar mucho esos momentos. De verdad, bueno, para los que no saben o no conocen mucho Santiago, nosotros hicimos nuestra práctica, en realidad, una campaña intermedia en Quilicura, en un sector un poco complejo, ¿no?, de Santiago, y de verdad yo tengo muy buenos recuerdos en esas clases, ¿no? El Valle de la Luna, ¿no?, el colegio, en ese colegio, el Valle de la Luna. ¿Te acuerdas, no?, cuando le decíamos a una pequeña que vimos que cantaba muy bien y que nadie le había dicho eso, ¿no?, que cantaba bonito. La profesora de inglés, me acuerdo que tenían un concurso y nosotros la apoyábamos. Llevaste el cajón peruano, ¿te acuerdas? El cajón ahí, la guitarra. Me quedé pensando en eso de alimentar los sueños de un pequeño, ¿no? Que nadie le había dicho que cantaba bonito. Esa niña no lo sabía, nadie le había dicho.
Nadie le había dicho que ella era valiosa. Imagínate, si logramos cambiar, perdón, Dani, la vida de esa niña, que ella crea que los sueños son posibles y que además hay un Dios que la puede ayudar. Tremendo. Sin importar su situación, su contexto, ella puede generar un cambio mucho más grande. Así es. O sea, imagínate, si lográsemos ese tipo de cambio, yo creo que las cosas podrían ser un poquito mejor de las que son ahora. Así es, Abraham, estoy muy de acuerdo contigo. Y hoy, Abraham, mira, es muy interesante lo que tú dices. Y bueno, estamos hablando, los que se están uniendo recién, estamos hablando de los cristianos y la sociedad. Cómo aportar para bien en la sociedad. La pregunta anterior fue este tema de involucrarse o no en la sociedad. Hay unos que creen que no, que creen que nos vamos a escapar al cielo, ¿no? Y al final no hay que involucrarse con esta tierra, cuidar el planeta. Y ese es otro tema para otro podcast, yo creo, el cuidado del planeta también. Exactamente, queda para otro podcast también. Y esto da para hablar toda la noche, ¿no? Pero quizás para aterrizarlo un poquito y llegar al final. Que en realidad, bueno, con Abraham hablamos y hemos pasado noche entera hablando, literalmente. Yo quisiera primero agradecerte por estar con nosotros y para ir llegando un poco al final de este tema, y bueno, es un tema aparte del cierre. ¿Cuál sería entonces, según lo que hemos estado hablando, esto desde abajo hacia arriba, de persona a persona, el cambio, ¿no? ¿Será que hay algún riesgo en abanderarse con alguna postura política, con alguna creencia, ideología, y vivir en pro de eso y defenderlo con todo? ¿Cuál será ese riesgo, no? Y cómo poder tener un equilibrio como seguidores de Jesús, teniendo como ejemplo a Jesús. Bueno, Dani, tú conoces parte de mi historia, no vamos a contar aquí todos los detalles, pero yo tuve muchos amigos y estuve muy cerca de algunos movimientos políticos y sociales que te vislumbran, o sea, no te lo puedo negar. Y hay gente sincera, gente de corazón, que se va a un campamento, pero mira, no va para la foto, no va para calmar la conciencia, sino que son gente que apadrinan un campamento por 5 años. Sí. Y apadrinan familia, y ellos van a tomar once ahí, y disfrutan con ellos, y comen sopaipillas con ellos, y ayudan a los niños en las tareas, regalan vida, regalan tiempo. Y eso no sale en la televisión, no sale en ninguna parte. Entonces tú ves estos movimientos sociales que nacen en las universidades, sobre todo a través de banderas políticas, y tú dices, oye, pero la iglesia no lo hace. O sea, uno critica desde afuera, pero es duro porque uno tampoco genera el cambio desde adentro. Uno dice, mire, ellos lo hacen y nosotros no, pero no somos capaces nosotros de hacer un mea culpa y decir, oye, pero hagámoslo. Apadrinemos un asilo de ancianos hasta que el abuelito ya parta al descanso y duerma. ¿Por qué no acompañarlo? Sí, tal vez tiene Alzheimer, no sé, pero acompañémoslo. Yo estuve muy cerca de estos movimientos políticos y sociales. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que yo veo es que hay un riesgo espiritual y hay un riesgo, llamémoslo un riesgo real. El riesgo real es que estos movimientos muchas veces te utilizan. Claro. Y cuando ya tú no les sirves, fuera, eres desechable. Y eso es duro. Porque tú ves gente muy entregada que después ya no sirve. Y la desechan. Mientras tú seas un buen soldado, bien. Pero si tú ya no estás tan entregado, no estás tan metido, no estás dispuesto a avanzar a otras actividades y a otras acciones, fuera. Fuiste, era. Pero el riesgo espiritual es que yo creo que aquí hay una pura bandera, Dani. Y que es una bandera marcada por Cristo. Así es. Somos hijos de un puro reino. Algo pasó en la historia de la humanidad que nos pusimos bandera, nos pusimos territorio, hicimos frontera y nos olvidamos que este planeta es para nosotros y que somos todos hermanos. Y que cuando yo me refiero a otro como hermano, no es como, bueno, hermano, hermanito. No, somos hermanos de verdad. Yo creo que venimos de Adán y Eva y somos hermanos de sangre. O sea, Dani, tú de verdad eres mi hermano y aunque yo no tenga hermano directo, porque yo soy hijo único, tú de verdad eres mi hermano. Y los que nos escuchan somos hermanos. Entonces, algo pasó que nos pusimos a pelear entre nosotros mismos. Entonces, cuando tú te embanderas con una posición, si te olvidas que primero eres hijo de Dios, cuidado, porque hay otro gobierno que no tiene bandera, que no se ve y que actúa, y que es el gobierno del mal, y que te hace posicionarte para que tu posición sea mucho más grande
y te mueva mucho más que la posición de ser un hijo de Dios y un hermano entre hermanos. Si yo me olvido de que soy hijo de Dios y me olvido que el estandarte de Cristo es el más grande y el único, puedo irme por un camino muy errado. Así es. Yo vi familias divididas. A mí me escribía, tú sabes, mis redes sociales, yo no publico tanto. Yo hice una publicación de una realidad que yo conté frente a esto del estallido social y de la crisis que hubo. Y me escribió mucha gente preguntándome, pastor, tengo mi familia dividida. Entonces imagínate, sí, pasaba es tan mucho. malo el enemigo que divide, no, es que algunos están con esta posición, otros están con esta otra. ¿Qué pasa? A mí ese riesgo espiritual es el que más me da miedo, porque hay un ser que está detrás de todo esto, que es el enemigo de Dios, y va a hacer lo imposible, no para matarte él, sino para inducirte a la muerte o que nos matemos entre nosotros. Y yo creo que esa estrategia se la estamos comprando y nos estamos matando entre nosotros sin darnos cuenta, y defendemos cosas que son indefendibles y ponemos esperanza en cosas que no nos dan esperanza. Yo creo que ese es uno de los riesgos más duros. Wow, es así, ¿no? Abraham, de verdad, tus palabras me llegan mucho, porque en realidad entiendo, y bueno, hay muchos universitarios que nos siguen en Comunidad Red. Comunidad Red parte como un movimiento para ellos, ¿no? Jóvenes profesionales también. Y bueno, yo como joven, a una edad, cuando empieza a estudiar ideologías, posturas, extender más la sociedad, a crecer, a tener Correcto. postura diferente a tus papás, porque bueno, cuando uno es pequeño, quizás creías lo que tus papás te enseñaban, después comenzaste a estudiar por ti mismo, descubrir nuevas cosas, y entra el tema de la división, ¿no? Lo que tú hablaste es tan cierto, una realidad que pasa. Y al enemigo, al mal, a lo que está contrario a Dios, nos quiere ver segmentados, divididos, ¿no? Pasó al principio, ¿no? Mira, pasó con hermanos. Y fíjate, ya lo hizo una vez en el gobierno de Dios, yéndose en contra del gobierno de Dios y desarrollando un plan de insurgencia y de rebelión contra él. Entonces lo que tú dices es la forma como él se mueve. Así se mueve, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, trajo el primer asesinato en la historia, ¿no? Esa historia tan antigua de hermanos que se sigue repitiendo constantemente el día de hoy, porque ¿qué ocurrió en estos movimientos? Nos odiábamos, defendiendo una postura nos dividíamos, por lo tanto es preocupante eso, y hay un espíritu que es contrario a Dios allí, ¿no? Y ahora, mira, ¿qué poder hacer nosotros si sabemos que, bueno, tiene un riesgo todo esto, dividirnos? Si debemos involucrarnos en esta sociedad sin olvidarnos que tenemos que empezar el cambio desde abajo, ¿no? Desde lo más cercano, desde mi círculo. ¿Cómo llevar a cabo esto? Reflexionemos un poco, quizás en la iglesia apostólica, ¿no? La iglesia antigua, el movimiento que comenzó Jesús. ¿Cómo poder aplicar todo eso, ¿no? de la iglesia? ¿Y qué nos falta a nosotros para volver allá? Para volver a hacer ese movimiento. ¿Qué podemos reflexionar y ver? ¿Y qué perdimos, no? ¿Qué se perdió en el camino? Que hemos dejado de ser influyentes como ese movimiento. Que quizás hemos vivido una vida cristiana muy al margen de la sociedad. Y bueno, hoy en día mientras gente se muere de hambre, de coronavirus, hay realidades tremendas, dolorosas, y nosotros al no ver, como tú lo hablaste en una predicación hace muy poco, ¿no? Que tuviste del día viernes en el Congreso de Jóvenes, cuando no vemos estas realidades terribles, creemos que nuestra realidad es la única, nos conformamos con una iglesia para mí, ¿no? Una iglesia personal, una iglesia muy devocional, que tiene su lugar, ¿no? Que es importante, ¿no? Lo personal, Dios me ama, Dios me cuida. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Como tú dices. Pero nos olvidamos de la parte comunitaria, del evangelio social, del otro, del prójimo, de amar al prójimo. ¿Qué perdimos en el camino, Abraham? ¿Qué nos falta para volver a hacer ese movimiento? Ay, Dani, somos sinceros nomás, aunque después no me inviten de nuevo. Somos sinceros y te vamos a invitar de nuevo. Si aquí Comunidad Red se basa en la honestidad, en la sinceridad, así que... Va a quedar aquí nomás. Va a quedar aquí, así que tranquilo. Vamos, apuntamos a eso. Los que están conectados, amigos, puede quedar aquí. Y Abraham, te vamos a seguir invitando nomás. Así que sigamos con honestidad, como siempre nos ha caracterizado. Oye, mira,
yo me olvido que aquí estamos con más gente, pues me pongo a hablar y siento que estamos los dos, pero estamos con todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Sí, pero vamos adelante. Mira, uno es tan humano, es tan pecador. Uno está mirando todo y ahora tú me haces preguntas y yo trato de analizarlas. No es fácil contestar ninguna de las preguntas que tú hiciste. Porque no es lo mismo lo que uno dice con lo que uno hace. El discurso siempre puede ser lindo. Y yo creo que por eso la gente ha desconfiado de las instituciones, porque tenemos buenos discursos. Pero en la realidad no pasa aquello que predicamos, aquello que enseñamos. Claro. Entonces, yo creo que el primer elemento, claro, si los discursos los sabemos y nos manejamos y sacamos lágrimas, pero yo creo que uno de los primeros elementos es si vivimos lo que decimos creer. Si vivimos aquello que enseñamos. Si somos cristianos solo porque nos conviene. O somos cristianos porque de verdad queremos vivir como Cristo vivía. Yo hay veces que me miro y siento que soy súper egoísta. Me preocupo por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis papás. Y si ellos están bien, todo está bien. Y como yo decía ese día en el tema que tú ahora citabas, mientras no veamos esa realidad no existe. Mientras no veamos esa realidad no nos está pasando. Y yo creo que ahí hay un segundo elemento. Estamos lejos de la gente. No conocemos la realidad de la gente. Entonces, como no conocemos la realidad de la gente, tampoco conocemos lo que necesitan. Les interesa. Exacto. Y por eso no conocemos lo que necesitan. Porque tenemos ideas infundadas de aquello que necesitan sin conocerlos. Y vamos a suplir sus necesidades. ¿Qué necesidades vamos a suplir si ni siquiera sabemos quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Qué les pasa? ¿Te acordáis cuando hacíamos clases nosotros de religión? Sí. ¿Qué les importaba a ellos el cruce del mar Rojo? Rojo. ¿Qué les importaba eso si tenían un papá alcohólico en la cárcel? ¿Qué les importaba las plagas de Egipto? Si estaban pasando hambre. Si el que se quedaba dormido en la clase no era porque era malo, sino porque no había dormido con la violencia que había en su casa. Entonces, yo creo que en segundo lugar, estamos lejos de la gente. Y yo creo que estamos lejos de la gente porque nos preocupamos por nosotros mismos. Siento que Cristo lo hizo al revés. Él se preocupaba por el otro. Se sentaba con el otro. Tenía la capacidad de sentarse con un saqueo. Tenía la capacidad de cenar con un fariseo. Pero también tenía la habilidad para moverse entre pescadores. Y tomar a los niños en brazos. Yo creo que eso nos falta. Ser un poquito más como el maestro y ser un poquito menos como nosotros. Estar más con ellos. Y predicar un evangelio vivo, real, no solo de discurso, no solo de programaciones, no solo de eventos, sino de vida. Y si queremos dar la vida por otros, que no la demos al final. No la demos cuando tengamos que morir, sino que la demos todos los días, de a poquitito, regalando vida, regalando tiempo, aquello que muchos de nuestros amigos acaban de sacar sus doctorados, postdoctorados, ponen de su tiempo a valer oro. Pero estaríamos dispuestos a regalar tiempo por otro que tal vez no nos va a dar nada. Imagínate, regalar tiempo por otro que tal vez ni siquiera va a creer en Jesús. Yo veo, Dani, que nos falta un poquito de lo que los apóstoles hicieron al principio cuando impactaron a toda la gente. Y eso a mí me remite al libro de Hechos, capítulo 2. A mí me encanta volver al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro se manda una predicación, hermano. De aquellas. Poderosa, o sea, un maestro. Sí. El Espíritu Santo estaba con ellos habían estado en oración, y el Espíritu Santo se manifiesta a tal punto que ellos predican y toda la gente loca, hermano, todos locos. Y Pedro, hermano, que había negado al maestro, pero bueno, se arrepintió el hombre, viste que Dios utiliza a seres humanos que están dispuestos más que están preparados. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que en el libro de Hechos ese día se bautizaron casi 3.000 personas y no había sinagoga que diese abasto y tuvieron que volver a las casas.
Mire, y yo creo que la gran respuesta está no en inventar la rueda, sino volver a lo simple. La Biblia dice que ellos perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban, en la doctrina de los apóstoles, las creencias, que es lo que habían aprendido de Jesús. Tenían comunión los unos con los otros. Partían el pan y también oraban juntos. Y la gente veía las maravillas que hacían los apóstoles. Y veía que todos los que creían se juntaban y tenían todas las cosas en común. Tal vez no se llevaban bien al 100%, pero estaban juntos. Y esto es lo que me duele. Y yo creo que lo perdimos. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No dejaron de ir al templo. Pero partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios. Y el pueblo los amaba, hermano. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser salvos. Lo duro de esto, compañero, es que ellos no estaban en el mejor ambiente. Había persecución, había mentira, había injusticia, había desesperanza, había egoísmo, había movimientos de opresión, había movimientos de rebeldía. Y ellos estaban en el centro del huracán, pero eso daba lo mismo. Cuando había comunidad, cuando había familia, cuando había iglesia y cuando Cristo era el centro, nada iba a poder destruir ese gran movimiento que no era de ellos, que era de Jesús. Yo creo que de repente eso nos falta. Volver a eso simple. Volver a eso que ellos hacían de manera muy natural. Sí. Y que era rico, yo creo que ellos lo disfrutaban y lo pasaban muy bien. Así es. Oye, Abraham, mi amigo, mi hermano, ya, bueno, pasó la hora. Hace rato parece, ¿no? Pero ha sido, bueno, un tiempo invertido genial. Y quizás pedirte, Abraham, que puedas darnos el último mensaje, en último par de minutos que nos queda. Me hiciste mucho recordar Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La corrupción. Qué interesante, atender, estar allí, atender a aquellos que lo necesitan, ¿no? Estar con la gente, conocerlas. De verdad me tocó el corazón y yo creo que a muchas personas también. Y lo aplico a mí también porque a veces nosotros, bueno, estamos hablando, generando diálogo, pero a mí yo soy uno de los que les falta, ¿no? Muchas veces me siento años luz de llegar a eso, ¿no? A ese nivel de compañerismo, de amor, que todo lo mío sea de aquel que lo necesita. Cambiar mi corazón, necesitamos ese evangelio. Yo necesito cambiar mi corazón. Abraham, te dejo el tiempo para que puedas nombrar las últimas palabras para nuestros amigos que nos escuchan. Gracias por acompañarnos, de verdad fue muy valioso todo lo que pudimos conversar. Y bueno, amigos, reflexionan en estas palabras últimas y Abraham, te vamos a seguir invitando, así que muchas gracias. No, yo agradecido, Dani, agradecido porque es con cariño para ti, para tu gente, para tu comunidad. Yo agradezco la invitación y todas las cosas que yo les digo es una perspectiva muy personal. Yo puede que esté equivocado en muchas de estas cosas, pero trato de compartir este espíritu con mucho cariño. En otras ocasiones podemos ahí profundizar un poco más, pero lo haremos. Agradezco la confianza. Mira, hay algo que a mí me impacta mucho y esta escritora que yo les mencionaba tiene una cita muy sabia y ella dice es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran, regocijarnos con los que se regocijan. Todo esto acompañado del poder de la persuasión, de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será, ni puede ser infructuosa. Yo creo, Dani, que eso nos falta. No está malo el sermón. No está malo lo que estamos haciendo hoy, es fantástico y genera conciencia. Pero no basta. Así es. Nuestras conciencias no pueden quedar cauterizadas solo si vivimos una religión
cerrada y centrada en nosotros mismos. Debemos esforzarnos personalmente, de hacer un servicio personal y estar con aquellos que necesitan. Y mientras estamos, yo te aseguro, Dani, que estamos transformando de a poco. Así es. Y te aseguro que el Señor nos va a dar las oportunidades suficientes para hablar de su mensaje. Yo estoy seguro que mientras no nos quieran, no nos van a creer. Pero cuando nos quieran, cualquier locura del Evangelio la van a poder aceptar. Pero el cariño se gana. El cariño se construye. El cariño se desarrolla. Y se desarrolla cuando yo estoy, cuando dedico tiempo. El gran maestro dedicó 33 años y desde niño generó un impacto. ¿Qué más nos queda a nosotros? Si somos cristianos, no tiene que ser de nombre solamente, tiene que vivirse. Y si yo no lo he vivido, hoy esta conversación es una oportunidad para comenzar a vivirlo. Y yo creo que el Señor hoy nos está regalando eso. Hacer catarsis, pero no quedarnos en la catarsis. Avanzar y vivir como el Maestro vivió. Así es, Abraham, querido hermano, muchas gracias de verdad por este tiempo que sé que con cariño pudiste dedicarnos a nosotros como comunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, este capítulo fue el capítulo final de estos 3 capítulos de esta serie Redcast. Y bueno, terminamos en realidad con el corazón lleno y desafiado también a poder aplicar lo que hemos visto, hacer viva la palabra. Si tú sientes quizás en tu corazón algo allí, en este diálogo, no te quedes solo allí, avanza, dialoga, crea espacios de cambio en tu entorno, en tu círculo, con el círculo que te rodea en realidad, porque así vas a poder descubrir el gozo de ser colaboradores de Dios. En realidad, como escribió Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Y creemos eso. Abraham, gracias por este espacio, gracias por este capítulo. Sé que estás muy ocupado con tanta cosa y el hecho de, de darte este tiempo en realidad lo vale mucho. En nombre de toda la comunidad Red, te agradezco y será hasta una próxima ocasión. Un abrazo, bendiciones y saludos a todos nuestros amigos de Comunidad Red. Sigan construyendo y viviendo la experiencia de la comunidad, así que tienen un buen hombre ahí con ustedes. Así que un abrazo, disfrútenlo y sáquenle nomás el jugo. El hombre es bueno, el hombre es bueno. Gracias, Abraham. Nos estamos viendo entonces, amigos. Me despido y que estén muy bien, que tengan una linda tarde. Chao, chao, amigos.